Hans se encontraba en su oficina, un espacio que reflejaba su éxito y estatus en el mundo empresarial. Las paredes estaban adornadas con diplomas, fotografías con líderes mundiales y reconocimientos que destacaban su trayectoria profesional. El brillo de la ciudad de Berlín se asomaba por las grandes ventanas, iluminando un entorno que parecía hecho a medida para un hombre de su calibre. En ese momento, todo parecía ir bien. Era un día normal, o al menos eso creía, hasta que sonó su teléfono. Con una sonrisa confiada, Hans contestó la llamada. Era su asistente, Clara, quien parecía nerviosa del otro lado de la línea. «Hans, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿De qué se trata, Clara?» «No tengo tiempo para juegos», respondió Hans, sintiendo un ligero estremecimiento en su estómago. «Es sobre la auditoría de la empresa. Han encontrado irregularidades graves», explicó Clara, con un tono que le hizo fruncir el ceño. El corazón de Hans comenzó a palpitar más rápido. ¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? «Component placement», preguntó, tratando de mantener la calma. «Fraude, Hans. Hay evidencia de que alguien ha estado manipulando los libros contables», confesó ella, y en ese instante el mundo de Hans se desmoronó. La euforia que había sentido un momento antes se transformó en pánico. «¿Quién?», preguntó la voz entrecortada. «No lo sabemos aún, pero la empresa podría perder todo, tu reputación, tu fortuna». Clara dejó la frase en el aire, sabiendo que las palabras podían desgarrar lo que quedaba de la confianza de Hans. Hans se quedó en silencio, mirando por la ventana, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. El bullicio de la ciudad parecía distante, como si el tiempo se hubiera detenido. Era como si una sombra hubiera oscurecido su mundo brillante. La idea de perderlo todo lo consumía, y una sensación de vacío comenzó a invadirlo. «Debo hacer algo», murmuró para sí mismo, mientras su mente buscaba una salida. La conversación terminó con una breve promesa de Clara de investigar más y mantenerlo informado. Hans se quedó solo, con la mente en un torbellino. Se sumergió en documentos, balances y cifras que ya no tenían sentido. Hora tras hora, los números danzaban ante sus ojos, y la fría realidad le golpeaba con cada página que pasaba. Finalmente la verdad se hizo evidente. Había sido víctima de una traición interna, una maldad que no podía haber anticipado. La tarde se desvaneció en la noche, y la oficina, antes llena de vida y actividad, quedó en un silencio sepulcral, reflejando su soledad. Hans salió de allí, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de su vida anterior. Caminó por las calles de Berlín, con los pensamientos enredados en un mar de incertidumbre y desesperación. Los edificios que antes le parecían imponentes, ahora se sentían como prisiones, recordándole su estatus, ahora en ruinas. Al llegar a su mansión, la soledad se volvió abrumadora. Las luces brillantes y los lujos que una vez disfrutó, ahora eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Se sentó en su escritorio, rodeado de documentos y papeles desordenados que apenas podía mirar. Sus manos temblaban mientras revisaba cada hoja, cada palabra, cada cifra, buscando alguna señal de esperanza. Pero todo lo que encontró fue la cruda realidad de su fracaso. «¿Cómo pudo pasarme esto?», se preguntó en voz alta, con la voz quebrada. La mansión, una vez llena de risas y celebraciones, parecía un eco del pasado, un lugar vacío que ya no lo acogía. La desolación se apoderó de él, y por un momento se sintió atrapado en un laberinto del que no podía escapar. Después de horas en esa penumbra, Hans decidió que necesitaba salir, despejar su mente, aunque fuera por un corto tiempo. Se puso un abrigo que parecía más pesado de lo habitual. Al salir, la brisa fría de Berlín lo golpeó, pero no le importó. Caminó sin rumbo,
dejando que sus pies lo guiaran. Cada paso lo llevaba más lejos de su antigua vida, pero más cerca del abismo de su nuevo destino. Mientras deambulaba por las calles, el bullicio de la ciudad lo envolvió. La gente pasaba a su lado, ajena a su dolor, y él se sintió como un fantasma en un mundo que continuaba girando sin él. Buscó un refugio, un lugar donde pudiera esconderse de la realidad que lo perseguía. Fue entonces cuando vio una pequeña panadería, con luces cálidas que emanaban una sensación de calidez y hogar. A pesar de su apariencia desaliñada, Hans decidió entrar. La campanita sobre la puerta sonó al abrirse, y un aroma dulce y reconfortante lo envolvió. Dentro, el ambiente era acogedor, con el sonido de risas y conversaciones animadas. Se dio cuenta de que era un lugar donde la gente se reunía, donde compartían momentos sencillos. Se sentó en una mesa alejada, tratando de pasar desapercibido, mientras observaba a los demás. Fue en ese instante que la vio. Lina, una joven trabajadora, se movía entre las mesas con una sonrisa cálida y genuina. Su energía era contagiosa, y a pesar de su estado, Hans sintió una chispa de vida al verla interactuar con los clientes. Con cada gesto amable, cada palabra de aliento, ella parecía traer luz a un mundo que él creía sombrío y sin esperanza. Un pequeño grupo de clientes la saludó con entusiasmo, y ella les respondió con la misma calidez. «Hola, ¿cómo están hoy?», dijo, su voz melodiosa llenando el aire. Su risa resonó como una melodía, y Hans se encontró sonriendo involuntariamente. En medio de su tormento interno, algo en ella lo calmaba. Era una conexión que no podía explicar, algo que lo atraía hacia su luz. Lina se acercó a él, y aunque sus ropas estaban arrugadas y su cabello desordenado, ella le dirigió una sonrisa radiante. «¿Puedo ayudarte en algo?», Zrenia preguntó, con una amabilidad que Hans no había experimentado en mucho tiempo. «Solo un café, por favor», respondió él, su voz baja y un poco temblorosa. «Claro, voy a prepararlo de inmediato», dijo ella, dándose la vuelta con una energía que parecía inagotable. Hans la observó mientras se movía con gracia detrás del mostrador, un lugar que parecía ser su reino. En ese momento, Hans se dio cuenta de que había algo más que un simple café en esa panadería. Era un refugio, un lugar donde las personas se reunían no solo para comprar pan, sino para compartir historias, risas y momentos humanos. En medio de su desdicha, se sintió atraído por la simplicidad de la vida que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras Lina le servía su café, Hans sintió que por primera vez en mucho tiempo había encontrado un rayo de esperanza. Sin saberlo, esa joven trabajadora, con su sonrisa y su bondad, comenzaría a cambiar su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Hans se acomodó en una de las mesas de la pequeña panadería. La atmósfera era acogedora. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del café, creando un ambiente cálido que contrastaba con la frialdad de su reciente vida. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el mundo exterior continuaba su curso, ajeno a su propia tormenta personal. Su mirada se fijó en Lina, quien atendía a los clientes con una energía desbordante. Mientras tomaba un sorbo de su café, Hans no pudo evitar notar la forma en que Lina iluminaba el lugar con su sonrisa. Era como si cada persona que entraba en la panadería recibiera un rayo de luz solo por el hecho de ser atendida por ella. Observó cómo se inclinaba hacia un anciano que compraba su pan diario. «¿Hoy te llevo un croissant, señor Müller?», preguntó Lina, sus ojos brillando de entusiasmo. «Por supuesto, querida, no puedo resistirme a tus deliciosos croissants», respondió el anciano sonriendo. Hans sintió una punzada en su corazón. Recordaba las sonrisas que solía recibir en su antiguo mundo, pero nunca se comparaban con la autenticidad de la bondad que emanaba de Lina. Era evidente que ella se preocupaba por cada cliente.
no solo como un número en la caja registradora, sino como una persona con historias y sueños. Se sintió atraído por esa sencillez, por esa conexión humana que parecía tan ausente en su vida anterior. Mientras tanto, Lina continuaba conversando con otros clientes, siempre con una palabra amable y un gesto de cercanía. Hans se sintió un poco desplazado, como un observador de un mundo que había olvidado. Su mente divagó, recordando los días en que su éxito lo mantenía rodeado de personas que solo buscaban su compañía por lo que él podía ofrecer. Ahora, en cambio, se encontraba en el fondo de un abismo, buscando una conexión genuina. No podía evitar sentirse un poco incómodo con su propia situación. Allí estaba, un hombre que había tenido todo, ahora sentado en una panadería, disfrutando de un café como cualquier otro cliente. Intentó ocultar su interés por Lina, pero era difícil desviar la mirada de su alegría contagiosa. Al fin, decidió acercarse al mostrador. Con un ligero nerviosismo, se aclaró la garganta y se dirigió a Lina. «Hola, me gustaría comprar un croissant, por favor». Su voz sonó más grave de lo que esperaba. Lina lo miró y le sonrió, como si lo reconociera por primera vez. «Claro, ¿es tu primera vez por aquí?», preguntó, mientras envolvía con cuidado el croissant en una servilleta. «Sí, me he perdido un poco en la ciudad», respondió Hans intentando sonar casual. «Berlín puede ser un poco abrumador al principio, pero aquí en la panadería siempre hay algo bueno para disfrutar», dijo Lina, mientras le pasaba el croissant con una expresión de genuina amabilidad. Hans tomó el croissant, sintiendo una extraña satisfacción al ser tratado como un cliente común. Era un pequeño gesto, pero para él significaba mucho. Se sintió agradecido, como si Lina, sin darse cuenta, le estuviera devolviendo un poco de su humanidad perdida. «¿Tienes algún consejo para un novato en la ciudad?», preguntó, buscando prolongar la conversación. «Bueno, si te gusta el arte, te recomendaría visitar la isla de los museos. Hay tanta historia y belleza allí, y, si tienes tiempo, no te puedes perder un paseo por el muro de Berlín. Es fascinante». Lina hablaba con entusiasmo, y Hans se dio cuenta de que sus ojos brillaban mientras compartía sus pasiones. «Suena interesante, tal vez me anime a hacerlo», dijo Hans, aunque en su interior sentía la necesidad de explorar algo más que solo la ciudad. Quería explorar a Lina, su mundo, sus sueños. «¿Y tú? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer?», preguntó Lina, inclinándose levemente hacia él, como si realmente le importara. Hans sintió una oleada de sinceridad. Por un momento, se imaginó compartiéndole su historia, pero rápidamente se detuvo. No quería arruinar el momento con la carga de su pasado. «Bueno, solía trabajar en negocios, algo así, pero ahora solo estoy intentando encontrar mi camino», respondió, eludiendo detalles. «Eso suena intrigante. A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, ¿no?», dijo Lina con una sonrisa comprensiva. Hans asintió, sintiendo que sus palabras resonaban con él. Era cierto, su vida había dado un giro inesperado, pero a pesar de todo, había algo en la forma en que Lina lo miraba que le daba esperanzas para un nuevo comienzo. «Sí, definitivamente», dijo Hans sonriendo. «Tal vez este sea el primer paso». Después de un rato, se despidió de Lina con la promesa de volver. Mientras caminaba de regreso a su hogar, sintió un ligero destello de felicidad, un croissant y una conversación simple, pero había algo en la conexión que había sentido con Lina que lo había revitalizado. A partir de ese día, Hans comenzó a visitar la panadería con regularidad. Cada mañana se encontraba esperándola, deseando ver su sonrisa y escuchar su risa. A medida que pasaban los días, fue creando un vínculo con ella, compartiendo pequeñas anécdotas de su vida, siempre omitiendo su pasado como empresario.
Se sentía más humano en su compañía, más conectado con la esencia de la vida. Un día, mientras disfrutaban de un café, Lina comenzó a hablar sobre sus sueños de abrir su propia pastelería. Siempre he querido crear un lugar donde la gente pueda venir a disfrutar de dulces y pan fresco, dijo Lina, sus ojos brillando con pasión. Quiero que sea un espacio acogedor, donde la gente se sienta en casa. Hans escuchaba atentamente, imaginando cómo podría ser ese lugar. La forma en que ella hablaba sobre su sueño era contagiosa, y por un momento se vio a sí mismo ayudándola a hacerlo realidad. Eso suena increíble, Lina. Tienes una pasión genuina por lo que haces, comentó Hans, sintiendo que su corazón latía más rápido. Gracias, Hans. A veces siento que es solo un sueño, pero quién sabe, tal vez algún día se haga realidad, respondió Lina con una sonrisa melancólica. Nunca se sabe. A veces solo necesitamos dar el primer paso, dijo él, sintiendo que esas palabras eran más que un simple comentario. La conversación continuó fluyendo entre ellos, y Hans se dio cuenta de que estaba empezando a enamorarse de la joven, que le había devuelto la fe en la humanidad. Con cada encuentro, su corazón se llenaba de esperanzas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vivo. Hans sabía que estaba empezando a construir algo hermoso, un lazo que iba más allá de lo material. En la panadería, rodeado de risas y aromas, había encontrado un refugio, un lugar donde podía ser él mismo, lejos de las sombras de su pasado. Hans se encontraba en la panadería, rodeado del cálido aroma de pan recién horneado y pasteles que invitaban a ser degustados. Lina, con su delantal blanco manchado de harina, movía los brazos con gracia mientras organizaba los ingredientes para un evento especial que había planeado. Era un día soleado y la luz entraba por la ventana, iluminando su rostro sonriente. Hans no podía evitar observarla. Había en ella una energía que lo cautivaba y le hacía olvidar, aunque fuera por un momento, su oscuro pasado. «Hans, ¿puedes ayudarme con esto?», preguntó Lina, sacándolo de sus pensamientos. «Claro, ¿qué necesitas?», respondió acercándose con una sonrisa, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Voy a organizar una pequeña degustación de repostería este fin de semana. Quiero que la gente venga a probar mis recetas, pero necesito ayuda para decorarlas. ¿Te gustaría hacerlo conmigo?». Su mirada era intensa, y Hans sintió que esa invitación era más que un simple pedido de ayuda. «Me encantaría», contestó Hans, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia una conexión más profunda con ella. Mientras se ponían a trabajar, la conversación fluyó con naturalidad. Lina le explicaba los detalles de su evento, y Hans le ofrecía ideas y sugerencias. Él se dio cuenta de que disfrutaba de esa colaboración. Era un cambio radical respecto a su antigua vida, donde el trabajo era solo una cuestión de números y contratos. «A veces pienso que la repostería es como la vida», dijo Lina mientras esparcía una capa de glaseado sobre un pastel. «Necesitas los ingredientes adecuados, pero también es importante el amor que le pones a cada creación». Hans sonrió. Esa era una de las cosas que más le atraía de ella, su perspectiva optimista sobre la vida. Era un soplo de aire fresco en su mundo marchito. «Tienes razón», respondió él. «He aprendido que a veces los ingredientes inesperados son los que hacen que todo sea mejor». Lina lo miró, con una curiosidad que le iluminaba los ojos. «¿Te refieres a algo en específico?». Hans dudó un momento. La verdad era que ella se había convertido en uno de esos ingredientes inesperados en su vida, pero, en vez de revelarlo, decidió compartir un fragmento de su vida anterior. Cuando era joven, solía viajar mucho por trabajo. En una de esas ocasiones, conocí a un chef que decía que la pasión era el secreto para hacer un buen plato. Nunca lo entendí del todo en ese momento, pero ahora siento que estoy empezando a comprenderlo. «¿Y qué te apasiona, Hans?».
preguntó Lina con genuino interés. Hans se detuvo, sorprendido por la pregunta. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito y el dinero que había olvidado lo que realmente le apasionaba. No lo sé, dijo finalmente. Creo que he estado demasiado ocupado tratando de mantenerme a flote en el mundo de los negocios. Pero ahora, aquí contigo, siento que estoy redescubriendo partes de mí que había dejado de lado. Lina sonrió, satisfecha con su respuesta. Eso es lo más importante. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. El ambiente se tornó más ligero y divertido, y ambos comenzaron a reír mientras decoraban los pasteles. Cada broma y cada risa parecían sellar un vínculo que crecía entre ellos. Hans no podía evitar sentirse atraído por la autenticidad de Lina, por su forma de ver el mundo. Al día siguiente, mientras caminaban por el parque después de trabajar en la panadería, Hans decidió abrirse un poco más. ¿Tienes alguna historia divertida de tus días en la panadería?, preguntó intentando llevar la conversación hacia un terreno más personal. Lina se detuvo, pensativa. Oh, hay muchas, pero hay una que siempre me hace reír. Una vez, un cliente se quejó de que su pastel era muy dulce, así que, en un arrebato de creatividad, decidí hacerle un pastel salado en su próxima visita. No te imaginas su cara cuando lo probó. Ambos rieron a carcajadas, y Hans se sintió más conectado que nunca. Me encantaría ver eso. Hay algo especial en la forma en que haces que cada cliente se sienta valorado, dijo él, sintiendo que sus palabras eran sinceras. Es que para mí, cada cliente es una historia, y cada pastel que hago es una forma de contarla, respondió Lina, su mirada profunda y sincera. No solo se trata de vender, se trata de conectar. Hans asintió, comprendiendo que esa era la esencia de lo que había estado buscando, conexión. A veces, siento que mi vida anterior era solo una serie de transacciones sin significado, confesó mirando hacia el horizonte. Pero ahora me siento más vivo. Lina lo observó, sus ojos llenos de empatía. Eso es lo que importa, Hans. No importa el pasado, lo que realmente cuenta es lo que eliges hacer ahora. En ese momento, un sonido de un teléfono interrumpió su conversación. Hans sacó su móvil y vio el nombre de un antiguo socio que no había visto en años. Una mezcla de emociones lo invadió. ¿Todo bien?, preguntó Lina, notando su expresión tensa. Es un viejo conocido. No estoy seguro de si debo contestar, respondió Hans, sintiéndose dividido entre su nuevo mundo y el antiguo. Si no quieres hablar con él, no lo hagas, dijo ella, su voz firme. Tú decides a quién quieres en tu vida ahora. Hans respiró hondo. Sus palabras resonaron profundamente en él. Tienes razón. No quiero traer ese pasado de vuelta. Decidió ignorar la llamada y guardó el teléfono. ¿Qué tal si seguimos caminando?, sugirió Lina sonriendo. Quiero mostrarte el lugar donde suelo inspirarme para mis recetas. Hans asintió, agradecido por su presencia. A medida que se alejaban, sintió que su corazón se llenaba de una nueva esperanza. Era un paso más hacia adelante, y cada pequeño momento que pasaba con Lina lo acercaba a una vida que nunca había imaginado, una vida donde las conexiones humanas eran el verdadero tesoro. La conexión entre ellos se volvía más palpable con cada risa y cada confidencia. Hans estaba comenzando a enamorarse de Lina, no solo por su belleza, sino por su alma y el amor que ponía en cada cosa que hacía. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra de duda lo acechaba. Sabía que su pasado no estaba completamente enterrado y que eventualmente tendría que enfrentarse a él, pero por ahora decidió disfrutar de este nuevo capítulo, de esta amistad que se estaba transformando en algo más profundo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosas, Hans supo que había tomado la decisión correcta al permitir que Lina entrara en su vida. En ese instante,
Sintió que su corazón se abría a nuevas posibilidades, y esa sensación lo llenó de valor. Pero la lucha entre su presente y su pasado aún no había terminado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzado. Hans se encontraba de pie detrás del mostrador de la panadería, observando cómo Lina organizaba un nuevo lote de pasteles recién horneados. El aroma dulce y cálido que llenaba el aire lo envolvía, y por un momento se sintió en paz. La luz suave del sol de la tarde se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro y resaltando la alegría en sus ojos. Era un contraste radical con la oscuridad que había estado sintiendo en su vida anterior. «¿Qué te parece si hacemos algo especial con estos pasteles?», sugirió Hans, con un brillo de entusiasmo en la mirada. Se había estado sintiendo cada vez más inspirado por la creatividad de Lina y su pasión por la repostería. «¿Algo especial? ¿Cómo qué?», preguntó Lina, levantando una ceja con curiosidad. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su sonrisa iluminaba la pequeña panadería. «Podríamos abrir un servicio de pastelería a domicilio. La gente ama las sorpresas y creo que podríamos ofrecer algo único. Imagina una caja de dulces que la gente pueda enviar a sus seres queridos. No solo pasteles, también galletas, macarons, todo lo que se te ocurra», propuso Hans, su voz llena de entusiasmo. Lina se detuvo, mirando a Hans con una mezcla de escepticismo e intriga. «Es una idea interesante, pero ¿no crees que es un poco arriesgado? No sabemos si la gente realmente lo querría». «Es un riesgo, lo sé, pero he estado pensando en cómo podríamos combinar nuestras habilidades. Tú tienes el talento para hacer los mejores dulces y yo, bueno, tengo algo de experiencia en negocios. Podríamos hacer algo grande juntos», insistió Hans, sintiendo que cada palabra que decía estaba cargada de sinceridad. Ella lo miró fijamente, tratando de medir sus palabras. «Hans, aprecio tu confianza en mí y en nuestra capacidad de trabajar juntos, pero tengo miedo de perder lo que hemos construido. ¿Y si esto no funciona?» «Lina, ya hemos construido algo increíble aquí. La panadería ha empezado a florecer, y el amor que la gente tiene por tus pasteles es innegable. Lo que hacemos tiene valor, y creo que podemos llevarlo al siguiente nivel», dijo él, acercándose un poco más a ella, intentando transmitir su convicción. «Es solo que no quiero que nos lastimemos si esto no sale como esperamos. Lo que tenemos es especial», respondió Lina, su voz más suave, casi un susurro. «Lo sé, y es precisamente por eso que quiero dar este paso contigo. Cada día que paso aquí, contigo, me siento más vivo. Si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que la vida es demasiado corta para no arriesgarse. Además, si no lo intentamos, nunca lo sabremos», afirmó Hans, sintiendo que su corazón latía más rápido con cada palabra. Lina se quedó en silencio, reflexionando. A pesar de sus dudas, había algo en la forma en que Hans hablaba que la hacía sentir emocionada y esperanzada. «Ok, vamos a intentarlo. Pero quiero que lo hagamos bien. Necesitamos investigar un poco más sobre el mercado y hacer un plan», dijo finalmente sonriendo. Hans sonrió de regreso, sintiendo que había ganado una pequeña victoria. «Perfecto, comencemos hoy mismo», exclamó, y juntos se pusieron a trabajar. La atmósfera en la panadería se llenó de risas y entusiasmo mientras comenzaban a esbozar ideas y a diseñar el concepto de su nueva aventura empresarial. Pasaron las semanas y a medida que el plan tomaba forma, Hans notó que su confianza iba en aumento. Cada día se sentía menos como el hombre quebrado y perdido que había entrado en la panadería semanas atrás. Su relación con Lina florecía, y en esos momentos compartidos, él empezaba a entender lo que realmente significaba vivir. Una tarde, mientras revisaban los detalles de su proyecto en una mesa de la panadería, Hans notó algo en el rostro de Lina.
Estaba concentrada en un croquis que había hecho para la presentación, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Te pasa algo?, preguntó Hans, dejando de lado su propio papel y centrándose en ella. Lina suspiró, mirando hacia la ventana. Es solo que, a veces me pregunto si estoy lista para esto, si estoy lista para arriesgarme a fallar de nuevo, admitió, con una vulnerabilidad que Hans no había visto antes. Lina, todos tenemos miedo, pero es en esos momentos de duda donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Lo que más importa es que estamos juntos en esto, dijo él, tomando su mano con ternura. Y yo creo en ti, en nosotros. Ella lo miró a los ojos, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Gracias, Hans. Significa mucho para mí. Tu apoyo me da valor, dijo ella, sonriendo suavemente. Sin embargo, a pesar de su creciente confianza, Hans sabía que siempre había un riesgo subyacente. A pesar de que había dejado su antigua vida atrás, su pasado no estaba tan lejos. Un día, mientras revisaba algunos correos electrónicos, recibió un mensaje de un antiguo socio. El corazón le dio un vuelco al reconocer su nombre. Hola, Hans. Espero que estés bien. Me gustaría hablar contigo sobre una nueva oportunidad de negocio. Creo que podrías estar interesado, decía el mensaje. La angustia lo invadió. ¿Debería responder? ¿Era correcto volver a ese mundo que había dejado atrás? Por un lado, la idea de recuperar su antiguo estatus lo atraía, pero por otro, sabía que eso significaba traicionar lo que había construido con Lina, lo que había descubierto sobre sí mismo. Decidió guardar el mensaje sin respuesta. No podía permitir que su pasado interfiriera en su presente, pero a medida que los días pasaban, la presión comenzó a acumularse en su pecho. Cada vez que miraba a Lina, recordaba su promesa de construir un futuro juntos, y la idea de volver a su antiguo mundo se tornaba más y más inquietante. Una tarde, mientras estaban en la panadería, un grupo de inversores entró. Hans los reconoció al instante. Eran algunos de los hombres con los que había trabajado antes, hombres que habían estado en la cima del mundo empresarial. Se acercaron a él con sonrisas y apretones de mano, pero él sintió que el aire en la habitación se volvía denso. «Hans, qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo has estado?», preguntó uno de ellos, un hombre de cabello gris y una risa contagiosa. «Estoy bien, gracias», respondió Hans, tratando de mantener la calma mientras su mente giraba en torno a la situación. «Escuchamos que has estado fuera del juego por un tiempo. ¿Qué tal si te unes a nosotros de nuevo? Hay algunas oportunidades interesantes en el horizonte», sugirió otro, con una mirada codiciosa. Hans sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Agradezco la oferta, pero ahora estoy enfocado en otros proyectos», respondió, con un tono firme que no ocultaba su incomodidad. «Otros proyectos. Tú eres un hombre de negocios. No puedes simplemente dejarlo todo atrás», insistió el primero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lina, que había estado organizando algunos pasteles en la parte trasera, apareció en ese momento. La mirada de sorpresa en su rostro, al ver a Hans rodeado por los hombres del pasado, fue evidente. «¿Todo bien aquí?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Hans se sintió dividido. Sabía que no podía dejar que Lina se interpusiera en el camino de su pasado, pero también entendía que no podía ocultarle la verdad. «Sí, todo en orden. Solo un poco de charla», respondió, tratando de sonar despreocupado. Lina lo miró, no convencida. «¿Seguro? Pareces un poco tenso», comentó, notando la incomodidad en el aire. «Voy a salir un momento. ¿Te parece bien?», dijo Hans, sintiendo que necesitaba un respiro. Se retiró al exterior, donde el aire fresco lo golpeó con fuerza, pero la angustia seguía en su pecho. Allí, en la acera, luchó con la decisión que tenía que tomar. ¿Debería volver a su antigua vida? ¿O debería permanecer en este camino incierto pero prometedor junto a Lina? La respuesta parecía más clara que nunca.
pero el peso de su historia seguía amenazando con hundirlo. Mientras tanto, en la panadería, Lina se quedó mirando hacia la puerta, sintiendo que algo no estaba bien. Su instinto le decía que Hans estaba lidiando con algo más profundo y complicado, algo que podría afectar no solo su futuro juntos, sino también la confianza que habían construido. La panadería de Lina había comenzado a prosperar. Las mesas estaban siempre ocupadas, los croissants volaban de la vitrina, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire, creando un ambiente cálido y acogedor. Hans se sentía más vivo que nunca, y con cada día que pasaba a su lado, se daba cuenta de que existía una felicidad que había creído perdida para siempre. Sin embargo, una sombra oscura lo seguía, y lo que más le preocupaba era el secreto que mantenía de Lina. Una tarde, mientras organizaban los nuevos pedidos de la semana, Lina lo miró con una sonrisa iluminadora. «Hans, deberías ver cómo la gente responde a nuestras galletas de chocolate. Nunca había visto a tantos clientes felices en la panadería», dijo. Su entusiasmo era contagioso. Él sonrió, sintiendo una mezcla de alegría y culpa. «Es todo gracias a ti, Lina. Tu talento es inigualable», respondió, intentando mantener la conversación en un tono ligero. Pero, en el fondo, Hans sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la panadería florecía, la ansiedad de Hans crecía. Se encontraba en un dilema constante. Cada vez que miraba a Lina, recordaba su vida anterior, la opulencia que había perdido y la razón por la que había terminado en aquella pequeña panadería. Una tarde, mientras caminaban por el parque después del trabajo, Hans decidió abrirse un poco. «¿Sabes? Hay momentos en que me siento como un impostor», confesó, mirando las hojas caer de los árboles. Lina lo observó con curiosidad. «¿Impostor? ¿Por qué lo dices? Eres una parte fundamental de esta panadería», dijo ella, frunciendo el ceño. «Sin ti, no podríamos haber hecho esto realidad». Hans suspiró, dejando escapar un peso que había estado cargando. «Es solo que hay algo en mi pasado que no te he contado, algo que me hace sentir que no merezco esta felicidad», admitió, su voz temblando un poco al pronunciar esas palabras. Lina se detuvo y lo miró fijamente. «Hans, todos tenemos un pasado. Lo que importa es quiénes somos ahora, ¿no crees? Yo no te juzgaría por lo que has hecho o por lo que has sido», dijo con sinceridad, pero Hans sentía que su secreto era mucho más grande que cualquier error del pasado. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Una mañana, un cliente habitual entró en la panadería. Era un hombre alto, con una mirada penetrante. Hans lo reconoció de inmediato. Era un antiguo rival, un socio que había estado involucrado en el mismo círculo empresarial que él antes de la caída. La tensión se palpaba en el aire. «Hans, no esperaba encontrarte en un lugar como este», dijo el hombre con una sonrisa burlona. «¿Te has convertido en panadero ahora? ¿Cuánto has caído?» Lina miró a Hans confundida. «¿Lo conoces?», preguntó, sin comprender la incomodidad que se apoderó de él. «Sí, es un viejo amigo», respondió Hans forzando una sonrisa. El rival se acercó más. Sus ojos se iluminaban con malicia. «¿Sabes? La vida tiene formas curiosas de devolverte lo que te pertenece. No me sorprendería que alguien como tú no tardara en hacer más de un enemigo en este nuevo mundo que has creado». Lina frunció el ceño, sintiendo que la conversación se tornaba tensa. «Creo que mejor deberías irte», le dijo a él, con firmeza. El rival sonrió con desdén. «¿Y qué harás si yo no quiero? Te protegerá este pequeño negocio, Hans. No olvides que el pasado siempre regresa», respondió, antes de alejarse, dejando un aire de amenaza en la panadería. Hans se sintió atrapado, la angustia lo invadió, y al mirar a Lina, vio que su rostro mostraba preocupación. Ella se acercó a él, tocando suavemente su brazo. «¿Qué fue eso?»,
¿Quién era ese hombre? Hans se encontró en un mar de emociones contrarias. Es alguien de mi pasado. No debería haberte involucrado en esto, murmuró, su voz cargada de culpa. ¿Involucrado en qué? Hans, no entiendo. ¿Qué estás escondiendo de mí? Lina insistió, sus ojos buscando la verdad en los de él. Él sintió su corazón latir con fuerza. La tensión había alcanzado un punto crítico y, por primera vez, se planteó si era el momento adecuado para revelar su verdadero yo. Lina, hay cosas en mí que no son fáciles de contar. He perdido mucho, y la razón por la que estoy aquí no es solo porque me gusta el pan. Empezó a explicar, sus palabras fluyendo con dificultad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ocultaste esto? Lina preguntó, su voz temblando ligeramente. Porque tengo miedo, confesó Hans. La sinceridad en sus palabras lo sorprendió. Tengo miedo de perder lo que hemos construido juntos. Tengo miedo de que si descubres quién era, no quieras estar conmigo. No soy el hombre que solía ser. Lina se acercó, sus ojos brillando con empatía. Hans, lo que eres ahora es lo que importa. No eres tus errores, no eres tu pasado. Eres un hombre que ha luchado y que ha encontrado una nueva vida. Te amo por quien eres, no por lo que tenías, dijo. Sus palabras eran un bálsamo para su alma atormentada. Hans sintió una oleada de alivio y dolor al mismo tiempo. Pero, ¿y si el pasado regresa? ¿Y si ese hombre vuelve a arruinar todo lo que hemos creado? Preguntó, la ansiedad apretando su pecho. Entonces enfrentaremos eso juntos, respondió Lina, con una determinación que sorprendió a Hans. No tienes que cargar con esto solo. Estoy aquí, y no me iré. Te amo, Hans, y eso es lo que realmente importa. En ese momento, Hans sintió que el peso que había estado cargando se aligeraba. Lina lo abrazó, y él se sintió en casa por primera vez en mucho tiempo. Sabía que la vida no sería fácil, pero al menos no tendría que enfrentar sus demonios solo. Sin embargo, el eco de la amenaza de su rival aún resonaba en su mente, y Hans sabía que debía prepararse para cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que el amor de Lina era su ancla, su razón para luchar. A partir de ese día, decidió que ya no viviría en las sombras de su pasado. Era hora de enfrentar lo que viniera y hacerlo junto a ella. El aroma a pan recién horneado envolvía la panadería, creando una atmósfera cálida y acogedora que contrastaba con la tensión que Hans sentía en su interior. Había pasado mucho tiempo desde que su vida había sido sacudida por el escándalo del fraude que había arruinado su fortuna. Sin embargo, en ese pequeño rincón de Berlín, había encontrado algo que nunca había buscado, un sentido de pertenencia y el amor de Lina, una mujer que lo había tratado con amabilidad sin conocer su pasado. Era un día soleado cuando el rival de Hans, Klaus, decidió hacer su aparición en la panadería. Su figura imponente y su sonrisa arrogante eran inconfundibles. Conocía la historia de Hans y había estado al acecho, esperando el momento oportuno para vengarse de aquel que había osado dejar el mundo empresarial que él seguía dominando. Klaus entró en la panadería con aires de superioridad, recorriendo el lugar con la mirada despectiva de quien se siente en casa en el mundo del poder. «Mira quién ha decidido jugar a ser panadero», dijo Klaus con una voz que resonaba en el pequeño local. «Hans, ¿no te parece un poco triste? Un hombre como tú, en un lugar como este». Hans, que estaba detrás del mostrador, sintió que su corazón se aceleraba. Miró a Lina, quien estaba organizando los dulces en una mesa cercana, y vio cómo su rostro se tornaba serio al notar la tensión en el ambiente. Ella, siempre perceptiva, se acercó lentamente. «¿Hay algún problema, Hans?», preguntó Lina, con la mirada fija en Klaus, desafiando su presencia. «No, solo una conversación entre viejos amigos»,
respondió Hans, forzando una sonrisa que no lograba ocultar su incomodidad. Klaus se cruzó de brazos y sonrió de manera burlona, disfrutando del momento. ¿Amigos? No creo que eso sea posible. Tú has estado demasiado ocupado, desperdiciando tus días entre panes y pasteles. Pero me alegra verte aquí, porque tengo un pequeño recordatorio para ti. Hans sentía cómo la ira comenzaba a burbujear en su interior. No podía permitir que Klaus arruinara lo que había construido junto a Lina. Recordó lo que había aprendido en esos meses. La vida era más valiosa que el dinero, y la verdadera fuerza radicaba en las conexiones que había cultivado. ¿Qué es lo que quieres, Klaus?, preguntó Hans, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Oh, solo un pequeño consejo. Es mejor que te alejes de esta vida de ensueño que has creado. No querrás que los fantasmas de tu pasado regresen a atormentarte, ¿verdad? Lina, que había estado escuchando con atención, decidió intervenir. Hans no tiene nada que temer. Aquí ha encontrado su camino y ha construido algo hermoso. No tienes poder sobre él, ni sobre esta panadería. Klaus la miró con desdén. ¿Y quién eres tú para hablar? Solo una simple panadera. No sabes con quién estás tratando. Soy la persona que ha visto a Hans por lo que realmente es, más allá de su pasado, respondió Lina, su voz llena de determinación. Y no voy a permitir que lo amenaces. El rival de Hans se echó a reír, disfrutando de la escena. ¿Vas a protegerlo, pequeña? ¿Crees que puedes hacer algo en este mundo? La gente como yo siempre gana. Pero en ese momento, los amigos de Lina comenzaron a llegar a la panadería, atraídos por el bullicio. Al ver a Klaus, comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo la tensión. Uno de ellos, un joven llamado Marco, se acercó y se puso al lado de Lina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a Klaus con desconfianza. Solo un viejo conocido que no sabe cuándo es el momento de irse, respondió Hans, sintiendo cómo la tensión comenzaba a disiparse con el apoyo de sus amigos. Quizás deberías dejar a Hans y a Lina en paz, agregó Marco, avanzando un paso hacia Klaus. Este es un lugar de sueños, no de pesadillas. Klaus, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió retirarse. Sin embargo, antes de salir, lanzó una última advertencia. Este no es el final, Hans. El pasado siempre vuelve, y tú no estás a salvo. Con eso, se dio la vuelta y salió de la panadería, dejando a Hans y Lina en un estado de inquietud. Los amigos de Lina comenzaron a hablar entre ellos, aliviados de que la confrontación hubiera terminado sin incidentes mayores. Lo siento, Hans, dijo Lina mirándolo a los ojos. No debí intervenir, solo no pude quedarme de brazos cruzados. No, Lina, lo hiciste bien. Tu valentía me inspira. Hans tomó su mano, sintiendo el calor de su contacto. No puedo dejar que Klaus y su amenaza me controlen. Tengo que enfrentar mi pasado. Mientras el día avanzaba, Hans y Lina se sentaron en una mesa apartada, con una taza de café entre ellos. La tensión aún flotaba en el aire, pero la determinación en los ojos de Hans era palpable. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Lina, su voz suave pero preocupada. Creo que es hora de que llevemos esto a la policía. Necesitamos pruebas de lo que Klaus ha hecho. Él es el responsable del fraude que me arruinó, y no voy a dejar que se salga con la suya, dijo Hans, su voz firme. Lina asintió, sintiendo la gravedad de la situación. Tienes razón. No podemos permitir que continúe con sus amenazas. Juntos, encontraremos la forma de detenerlo. Con su decisión tomada, ambos empezaron a buscar evidencia que pudiera respaldar la acusación contra Klaus. Pasaron horas revisando documentos y hablando con antiguos colegas de Hans que podrían tener información relevante. La comunidad de la panadería se unió a ellos, apoyando su causa y ofreciendo cualquier ayuda que pudieran brindar. Finalmente, lograron reunir suficiente información y pruebas para presentar el caso ante la policía.
La mañana en que decidieron hacerlo, Hans se sintió nervioso, pero decidido. Lina lo acompañó, su mano entrelazada con la de él, brindándole fuerza. Al llegar a la estación de policía, fueron recibidos por un oficial que escuchó atentamente la historia de Hans y revisó las pruebas que habían recolectado. «Esto es grave», dijo el oficial, mirando la documentación. «Parece que tenemos un caso sólido. Vamos a investigar a fondo». Cuando el oficial se retiró para hacer las llamadas pertinentes, Hans sintió un alivio inexplicable. Había dado un paso crucial hacia la liberación de su pasado. Unos días después, Klaus fue arrestado. La noticia recorrió la ciudad, y la panadería de Lina se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. La comunidad se unió, celebrando la verdad y la justicia. Hans y Lina se dieron cuenta de que habían construido algo más que una panadería, habían creado un hogar. La verdadera riqueza que Hans había redescubierto no era el dinero, sino el amor, la amistad y el apoyo de aquellos que los rodeaban. En la celebración que organizaron para agradecer a todos por su apoyo, Hans se puso de pie y tomó la mano de Lina frente a sus amigos. Hoy celebramos no solo la victoria sobre el pasado, sino el futuro que hemos comenzado a construir juntos. Lina, tú me has mostrado lo que realmente importa en la vida. No se trata de dinero ni de poder, se trata de la gente que amas y de las conexiones que forjas. Lina sonrió, sus ojos brillando con emoción. Y juntos, vamos a seguir adelante. Este es solo el comienzo. Bailaron rodeados de risas y alegría, sintiendo que, finalmente, habían encontrado su lugar en el mundo. La panadería no solo era un negocio, era su refugio y el corazón de su nueva vida. Con el pasado finalmente detrás de ellos, se abrazaron, listos para enfrentar el futuro que los esperaba con amor y esperanza.